Bueno, Dani, bueno, este es el segundo video. Vamos a suponer que tú ya tienes tus medidas, ¿no es cierto?, de oxígeno disuelto en, en esta fase de suministro de aire, ¿sí?, al bioreactor. Entonces tienes tus medidas de oxígeno disuelto, ¿en qué unidades? En milimoles de oxígeno disuelto por litro, ¿ya? Em, y entonces, bueno, recuerdas que estas medidas tú las ibas a tomar en distintos tiempos, ¿no es cierto? Vas a tener en esta fase de suministro de aire nuevamente al bioreactor, vas a tener, vas a tomar el dato, ¿no es cierto?, que te lanza este sensor de oxígeno, vas a tomar estos datos de oxígeno disuelto a distintos tiempos, ¿sí? Y te acuerdas que como que subía esa concentración de oxígeno disuelto, ¿no es cierto? Subía en el tiempo. Mientras tú suministras aire, ¿sí? Mientras pase el tiempo de suministro de aire, iba a subir la concentración de oxígeno disuelto en el bioreactor, ¿ya? Entonces yo te puse aquí, yo aquí te preparé algunos datos, digamos, que son como ejemplos nada más. Entonces fíjate que estos son como unos datos de los tiempos, de los distintos tiempos. Vamos a suponer que T2, digamos, es el tiempo en el que se empieza a suministrar aire al bioreactor, ¿ya? Entonces, claro, en este tiempo vamos a tener una concentración de oxígeno, digamos, por ejemplo, esto es un ejemplo nada más, no es, digamos, el dato que tú vas a tener, ¿sí? Vas a tener en este caso, en tiempo 2 una concentración de oxígeno suelto de 10 milimoles de oxígeno por litro, ¿ya? Luego en un tiempo 3 una concentración de 40 milimoles de oxígeno por litro. En un tiempo 4 una concentración de 60 milimoles de oxígeno por litro. En un tiempo 5 75 milimoles de oxígeno por litro. En un tiempo 6 80. En un tiempo 7 81. Y en un tiempo 8 81 milimoles de oxígeno por litro, ¿ya? Vamos a suponer que, digamos, estos son los datos que tú tienes, ¿sí? Tanto de oxígeno disuelto, Cl, y estos son los tiempos, digamos, durante la fase de suministro de aire al bioreactor. Entonces, con estos datos se puede hacer nuevamente, o sea, trabajar un poquito y hacer, digamos, una tabla, ¿ya? Vamos a hacer esta tabla que está aquí, que yo te la pongo aquí, ¿ya? Entonces, en esta tabla está, bueno, hay una columna que está la diferencia, digamos, de los distintos tiempos, ¿sí? Que te voy a indicar después. Aquí en esta columna de aquí está Na. Na es la velocidad de consumo de oxígeno, ¿sí? Más dCl sobre dt. dCl sobre dt es el cambio que existe en la concentración de oxígeno disuelto en el caldo de cultivo dividido para el tiempo, ¿cierto? En el tiempo, ¿ya? Y hay otra columna aquí que es la concentración de oxígeno disuelto, ¿sí? En milimoles de oxígeno por litro, ¿ya? Entonces empecemos, digamos. Lo que hay que hacer aquí, bueno, en esta primera columnita simplemente es empezar a hacer, digamos, ir contrastando tiempos, ¿no es cierto? Tiempos que están cercanos. Por ejemplo, aquí yo tengo ocho tiempos, ¿sí? Del T2 a T8. Entonces voy contrastando el T8 con el T7, luego el T7 con el T6, luego el T6 con T5, luego el T5 con T4, luego T4 con T3 y luego T3 con T2. Entonces empecemos con el primer contraste, ¿no es cierto? T8 con T7, ¿qué tal? T8 con T7. Entonces lo que vamos a hacer ahora es contrastar estos dos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer antes de esto que nosotros, ya que en el ensayo anterior, en este ensayo donde se corta el suministro de aire, nosotros ya hemos determinado la pendiente, ¿no es cierto?, de esa recta, y que la pendiente, ¿no es cierto?, recuerdas que era la Na, que es la velocidad de consumo de oxígeno, ¿sí? Vamos a suponer que ya hicimos esa determinación y que la velocidad de consumo de oxígeno nos salió 10 milimoles de oxígeno litro sobre litro por hora, ¿ya? Vamos a tener ya esto. Entonces, en esta columna de aquí lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es tener este valor, significa, ¿no es cierto?, Na más este cambio de Cl sobre dt. Es decir, en este caso, para este primer contraste, ¿no es cierto?, T8 menos T7, Na es 10, ¿no es cierto? Entonces lo digo, 10 más. ¿Cuál es el cambio, el delta de Cl sobre dt entre T8 y T7? ¿Sí? Fíjate que T8 y T7, si restamos los Cl, 31 menos 81 es 0, ¿no es cierto? Por eso más 0, esto es igual a 10. ¿Sí? Y para
este caso, para este primer contraste, la concentración de oxígeno disuelto que vamos a usar va a ser la concentración del tratamiento, digamos, del último tratamiento, sería T8, ¿sí? T8, es decir, 81%, 81, ¿ya? 81 milimoles de oxígeno, perdón, sobre el litro de agua, ¿sí? Ese va a ser el 6, ¿de acuerdo? El siguiente contraste sería entre T7, el tiempo 7 y tiempo 6, ¿ya? T7 y tiempo 6. Na en este caso igual es 10, ¿no es cierto? Que Na es constante. Más, ¿cuál es el cambio de oxígeno disuelto que hay entre el tratamiento 7 y 6? Vean, 7 y 6, ¿no es cierto? Hay 1, ¿no es cierto? 1. Entonces sería más 1, esto es igual a 11, ¿ya? ¿Qué concentración de oxígeno disuelto corresponde a este primer contraste? Sería la de tratamiento 7, ¿sí? Tratamiento 7 sería 81 milimoles de oxígeno por litro. Luego el siguiente contraste entre T6 y T5 sería Na, igual nuevamente es 10, más, ¿cuál es la diferencia en concentración de oxígeno entre T6 y T5? T6 y T5, 80 menos 75, que serían 5, ¿no es cierto? Más 5, igual 10 más 5, 15, ¿ya? ¿Y cuál es la concentración que vamos a usar aquí? La de T6, que sería en este caso T6, 80, ¿ok? 80, T6. El siguiente contraste va a ser entre T5 y T4, ¿ya? Que sería 10, que es constante, ¿no es cierto? Que es la velocidad de consumo de oxígeno más la diferencia en la concentración de oxígeno disuelto entre el tratamiento T5 y T4, el tiempo T5 y T4. Sería T5 menos T4 sería 15, ¿cierto? Entonces 10 más 15, 25. Y de ahí sería, ¿qué concentración de oxígeno disuelto vamos a usar aquí para este contraste? La de T5, que es 75, ¿ya? Ok, 75. Y así vamos a seguir. Conectamos T4 y T3, y T3 con T2, ¿de acuerdo? Y vamos a tener todos estos valores. Entonces, vamos a graficar esto con esta tablita que hicimos aquí. Vamos a tratar de hacer este gráfico de aquí, ¿ya? En donde en el eje de las Y vamos a graficar la concentración de oxígeno disuelto, ¿sí? En milimoles de oxígeno por litro, es decir, esta columnita de aquí, ¿ya? Esta de aquí. Y en el eje de las X vamos a graficar Na más dCl sobre dt, es decir, sería esta columnita de aquí, ¿sí? Esta de acá. Estos datos, 10, 11, 15, 25, 30 y 40, ¿sí? En mi ejemplo. Entonces, si tú graficas estos valores, te va a dar una gráfica así, ¿sí? Una recta con pendiente negativa, ¿ya? Esta pendiente de aquí, ¿sí? Va a ser igual a menos 1 sobre KLA. KLA es el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, se llama, ¿ya? Entonces de aquí, tú tienes esta pendiente que es igual a menos 1 sobre KLA. Entonces de este valor, de la pendiente que te da este valor, ¿no es cierto? Tú puedes despejar KLA fácilmente. Si ya tienes esta pendiente, este valor de pendiente, fácilmente puedes despejar este valor de KLA, ¿ya? Este valor de KLA te va a dar en las unidades, son horas a la menos 1, ¿sí? Si tú además a esta recta de aquí, tú le haces le extrapolas, ¿sí? Le extrapolas hacia el eje de las Y, ¿sí? Em, Vas a tener un punto, ¿no es cierto?, donde esta gráfica cruza aquí con el eje de las Y. Este punto, este intercepto, ¿sí? Cuando tú extrapoles, va a ser igual a C', ¿sí? O C asterisco. C asterisco es la concentración de saturación de oxígeno, ¿sí? Es decir, cuando el medio de cultivo, o sea, el valor de oxígeno disuelto máximo que puede tener ese caldo de cultivo, ¿sí? Ese es C asterisco. Igual, va a estar expresado en milimoles de oxígeno por litro, ¿ya? Acuérdate también que este valor de aquí, o sea, todos estos valores, o este parámetro, ¿no es cierto? Na más dCl sobre dt, va a tener concentraciones o unidades de ¿qué? De milimoles de oxígeno sobre litro por hora, ¿sí? Y este Cl, ¿qué unidades va a tener? Milimoles de oxígeno sobre litro. Entonces, con esta gráfica, lo más importante es que nosotros ya vamos a poder determinar este valor, el KLA, ¿de acuerdo? La constante volumétrica de transferencia de oxígeno. Y eso nos va a ayudar para determinar nuestra velocidad de transferencia de oxígeno, ¿sí? Ok. Vamos a seguir en el siguiente video, te voy a enseñar a determinar
la velocidad de transferencia de oxígeno y la velocidad específica de consumo de oxígeno en el cultivo.